congresista Patricia del Río, porque Mirta Vázquez llega mañana fortalecida para el voto de confianza, pero sin ministro del Interior. Marisol, yo no me atrevo a decir que del todo fortalecida. Esto es como, no sabemos todavía si metió un gol o no. Estamos esperando que el VAR decida. ¿Por qué? Porque va a depender de quién sea su ministro del Interior. Y creo que la razón por la cual todavía no tienen un candidato definido es porque me parece que los jaloneos a la interna son fuertes. Por eso también demoró tanto la salida de Barranzuela, cuando en realidad debió haber sido un trámite muy rápido, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, me parece que a Mirta Vázquez le cuesta imponerse, todavía le cuesta imponerse. Le cuesta imponerse, pero ha logrado imponerse, porque hasta ayer en realidad nos hacíamos la pregunta quién dejaba el gabinete, si la Premier o si Barranzuela. Claro, pero es como lo que pasó con Bellido, ¿te das cuenta? Sí. Sacaron a Bellido y le pusieron a Barranzuela. Entonces ahora le han sacado a Barranzuela, ese es su logro, pero su logro no se va a consolidar si es que no entra un buen ministro del Interior. Si otra vez le ponen a un mediocre o a alguien con claramente filiaciones partidarias que no está capacitado. Ahora, ¿tiene que presentarse mañana con un ministro del Interior? De todas maneras. De todas maneras. Yo creo que más que porque sea legal o no, porque ningún congresista se va a atrever a dar un voto de confianza con una silla vacía en Interior, ¿no? Es un ministerio muy delicado, ¿no? Todos son importantes, pero es muy delicado, ¿no? Y claramente se tiene que saber quién está ahí, ¿no? Y además se tiene que reanudar mañana porque la ministra juró como premier el 6 de octubre, ¿no? Y esta presentación de políticas de gobierno se tiene que dar dentro de los 30 días naturales luego de su juramentación. O sea que sí o sí, mañana hay sesión. Además, ya no tendría mucho sentido que lo sigan posponiendo, ¿no? Yo creo que Mirta Vázquez pierde mucho y ella se tiene que separar de esta imagen de Castillo, que es un hombre que no toma decisiones, que no habla, que no da declaraciones a la prensa. Creo que lo que está haciendo ahora Vázquez es muy valioso en términos de que termina un Consejo de Ministros y se enfrenta a la prensa, responde preguntas. Responde, claro, y preguntas a todos los medios. Sí. Además, mira, eso no lo decía ni Vizcarra, ¿no? Hay que recordar que escogía a quién le preguntaba. Y eso es un paso adelante en favor de la transparencia. Y creo que si se quiere posicionar como la que está tomando decisiones en el gobierno para dar tranquilidad, ese es el camino, ¿no? ¿Habrá estado de acuerdo con esta decisión del presidente Castillo de sacar a los militares para apoyar a la policía? Porque ella no refrendó esa resolución suprema. Creo que lo que ha dicho ahora entre líneas es bien claro. Lo dice clarísimo, ni bien le hacen la pregunta. Esa es una decisión que se tomó entre los sectores pertinentes, interior y defensa. Sí. Y bueno, creo que se está tragando la pepa de mango, ¿no? Sí. Y que claro, supongo que Castillo no va a querer dar marcha atrás en todo. Le debe haber dicho primero al ministro, dentro de un mes, retiramos lo de los militares. Porque, ¿qué vas a combatir, Marisol? El sicariato, por ejemplo, que es uno de los delitos que más ha subido con un tanque. Con un soldado dentro de un tanque que ni siquiera puede detener a la persona. Ahora, ¿a quién podrían nombrar como ministro del Interior? ¿Escuchará a Bermejo para la designación como lo hizo con Barranzuela? Interior es en ese momento un ministerio complicado, es un ministerio que creo que además a Cerrón lo hace sentir poderoso, ¿no? Y además que quiere jalar para sus propios fines, porque Interior puede entorpecer, ¿no?, una investigación policial. Porque Barranzuela, ¿no?, desde el día 1, o sea, nunca debió ser nombrado ministro por todos los conflictos de interés que tenía. Al final ha caído por un tema de la fiesta, ¿no? Sí, claro. O sea, tenía 10.000 razones para no ser ministro y cayó por la más tonta, pero lo que nos importa es que ya no esté, ¿no? Es que ya no esté. Y yo creo que en la elección del perfil del ministro se va a notar la imposición o la muñeca de Mirta Vázquez. Y yo creo que tendría que ir más en la línea de lo que los mismos de Perú Libre llaman caviares, ¿no? Esta izquierda más moderada, ¿no? Más cercana a ella, ¿no? Cuando pensábamos, Pati, que ayer, habíamos cerrado una crisis más y que de repente teníamos unos días de tranquilidad, hoy surgió una nueva crisis, ¿no es cierto? Con este audio, como lo hemos comentado al inicio de 24 horas, un audio en una conversación que tuvo el ministro de Transportes, Juan Silva, con los representantes de algunos, hay que decirlo, de algunos, no de todos, de algunos de los gremios de transporte urbano de Lima y el Callao. Vamos a ver la nota. Nosotros en el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos en reorganización, era la ATU y la SUTRAN. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, ¿no?, para que se haga la reorganización.
Este miércoles, el ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, le prometió a un grupo de dirigentes de transporte las cabezas de la presidenta de la ATU, Ana María Jara, y la de la jefa de la Sutran, Patricia Cama. Entonces eso nosotros no hemos querido mencionarlo porque realmente no es necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, entonces estamos aclarando que ya está en gestión. O sea, debe salirse entre hoy y mañana. Pero así es. Sí, hay cambios. Hay cambios. Este audio pertenece a la reunión que sostuvo el titular de transporte con representantes de transportes de Lima y Callao, donde, según anunció la cartera, se dio por suspendido el paro nacional convocado para este lunes 8 de noviembre. Lo que queremos es que esto, por lo menos a más tardar, en cuanto a la estabilidad jurídica, tiene que ser el día viernes, y la salida de la señora María Jara, porque va a depender mucho para lo que las pretensiones que tenemos, tendría que ser el día de mañana. Nosotros lamentamos el compromiso del ministro de Transportes con los gremios del transporte urbano del Callao, básicamente, que representan apenas el 30% de las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, por cuanto lo que están haciendo es ceder una presión para lograr una estabilidad jurídica, entre comillas, por 10 años, lo cual implicaría traerse abajo la reforma del transporte. Según el acta firmada durante la mesa de diálogo, otro de los acuerdos a los que se llegó fue la extensión de los permisos de ruta a los transportistas por 10 años más. Eso significa que el ministro desconoce, hace gala de su ignorancia, porque se ha venido durante largos años luchando por implementar el servicio integrado de transporte en Lima. Al conocerse los acuerdos en esta reunión, la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú emitió un comunicado donde detallaba no haber llegado a ningún acuerdo con el Estado. El paro sí va este 8 de noviembre. No hemos llegado a ninguna negociación con el Estado. Están tratando de dividirnos y llamar a algunos grupos para que no participen en este paro. En el documento de la reunión se detalla que son 5 gremios los que participaron de este encuentro, que de acuerdo a Ángel Mendoza, pertenecerían a grupos de colectiveros. Entiendo que son nuevos gremios, verdad que no sé si existen o simplemente están de nombre, ¿no? Pero por la información que cuento es que representarían a los informales, es decir, a los autos colectivos. Tal parece ser que se viene cumpliendo lo prometido por el presidente Castillo durante su campaña electoral. Me ratifico una vez más que en cuanto a la Sutran, en nuestro gobierno no pasará. Igualmente la ATU, y vamos a impulsar la reingeniería del transporte con los transportistas. Como se recuerda, esta no sería la primera vez que se ofrece el puesto de un servidor público para resolver demandas gremiales, ya que en el 2018, el entonces ministro de Producción, Daniel Córdoba, ofreció al gremio de pescadores despedir al viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, para resolver sus demandas. Dicha acción le costó el puesto al ministro de Pedro Pablo Kuczynski. El ministro Juan Silva, Pati, que tuvo sus cuestionamientos además desde el día 1 de nombrado también, ¿no es cierto? Porque tenía una denuncia por agresión física y psicológica por su pareja y luego también una de sus unidades de transporte fue intervenida por no tener autorización. Es el ministro de Transportes, que después nos olvidamos un poquito porque empezamos a hablar de Iber Maraví, de Guido Bellido, de Barranzuela, ¿no es cierto? Y fue criticado que no lo hubiera removido cuando cae el gabinete Bellido. Sí. Y él es un hombre de Castillo, fuerte hombre de Castillo. Y creo que lo que demuestra este audio es que hay ciertas demandas o ciertas promesas que Castillo no ha abandonado y que probablemente no sabe cómo llevar adelante, como la desinstitucionalización de todo el transporte, que era una barbaridad lo que decía en campaña, que lo está repitiendo su ministro. Y también creo que da cuenta del temor que le tienen al paro de transportes, ¿no? Además, el ministro acaba de hacer un papelón. Se ha filtrado que está ofreciendo el oro y el moro, y encima le han dicho, pero sorry, igual va a haber paro, ¿no? Entonces, una poca muñeca política muy grande, ¿no? Porque ahora en la conferencia de prensa, cuando un periodista le pregunta precisamente sobre este tema a la premier, Mirta Vázquez dice, lo que ha ofrecido el ministro es un espacio de diálogo, ¿no es cierto?
Pero lo que ha ofrecido es mucho más que diálogo, ¿no? No, y además ha dicho, pero no está en duda que la reforma del transporte sigue. Y me provocaría preguntarle cuál reforma de transporte. Claro, ¿no? ¿a qué se refieren con reforma de transporte, no? Porque si eso significa bajarse la ATU y la Sutran, entonces no hay reforma de transporte posible. Claro, ¿no? porque también estarían por presentar un proyecto para amnistiar a los faltosos, la deuda, los que tienen multas, ¿no es cierto? Que y fue eso es gravísimo. Promesa de campaña de Castillo. O sea, Esas fueron promesas de campaña. Claro, ¿no? promesas de campaña que, como nos dices, ahora el presidente no sabe qué hacer, pero al final están premiando la informalidad, es decir, piden reforma tributaria, ¿no es cierto? Así pero por es. otro lado se quieren bajar la formalidad. carrera magisterial, la reforma educativa y el tema de la reforma de transporte. Y porque además teme perder apoyo popular, Castillo, y siente que lo está perdiendo, porque como la economía ya hemos visto que no anda bien y el gas volvió a subir, lo estabas ahora mencionando, entonces tiene que tratar de contentar a los gremios que han apoyado su salida de la presidencia. Los transportistas, a los cuales le prometió el oro y el moro, los maestros. Si me tienes que dar un titular como periodista, Patricia, ¿cómo llega Pedro Castillo a los 100 días de gobierno? Sin creérsela. Pedro Castillo no asume la presidencia de la República todavía, para mi gusto. O sea, no se cree presidente de la República, no opera como presidente de la República, no habla como presidente de la República. No lidera. No lidera y se va a ir a hacer su presentación de los 100 días a Ayacucho, que está muy bien. A mí me gusta que el presidente ocupe espacios descentralizados, pero me parece que además de eso hay siempre una sensación de irse a lugares donde se siente más seguro, donde se sigue sintiendo candidato. Pedro Castillo no se ha sacado el sombrero de candidato y sigue actuando como claro, tal. y cuando hace esas breves declaraciones, ¿no? Contadas de repente con los dedos de una mano, las hace precisamente ahí, ¿no? Así es, en plaza y sin preguntas. Exactamente, sin preguntas y adoptando esta posición de candidato todavía, como sus declaraciones no tuvieran efecto, ¿no es cierto? Como que no entendiera que es la palabra del presidente, ya no la del maestro. Ya no es palabra del maestro, ahora es palabra del presidente. Entonces el presidente no puede decir cualquier barrabasada en cualquier lugar, ¿no? Mucho menos cuando su primera ministra se presenta en el Congreso, que fue lo que pasó la vez pasada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que es como que no se empapa, como que no termina de creérsela y regresa a los escenarios donde no solo se sintió cómodo, sino que, vamos, no lo hacía mal. O sea, sabía convencer en un discurso de plaza, ¿no? Ahora, hay algunos congresistas que dicen que todavía están en duda si mañana ciertas bancadas van a votar por el voto de confianza porque ellos quieren la salida, por ejemplo, de otro ministro, que es otro de los ministros cuestionados, que es el ministro de Educación, ¿no es cierto? El ministro Gallardo. Y probablemente también estén pensando en pedir que rinda cuentas el ministro de Transportes, también, ¿no? Sí, yo creo que hay bancadas que probablemente no le den el voto de confianza nunca, ¿no? Claro, pero las bancadas hablan de tiene que retirar al ministro, pero ellos también podrían dar el voto de confianza y luego interpelar y censurar, ¿no es cierto? Así es, que es una herramienta que tienen, claro, ¿no? Y a la que no deben renunciar, porque también, como he hablado yo con algunos congresistas, no van a esperar al gabinete perfecto, eso no va a existir. Mucho menos en un gobierno como este, ¿no? Con el que siempre vas a estar en desacuerdo en muchas cosas, Y ¿no? tal vez Mirta Vázquez se sentiría aliviada que sea el Congreso quienes retiren a ministros que de repente ella no puede, ¿no? Estoy segura que ese es su juego, además. Estoy segura que ese es su juego. Y eso fortalecería un ala del gobierno que todos los peruanos necesitamos que lidere, que es un ala más convencida, más de centro, más decidida, y no esta cosa que es el presidente Castillo, que por el momento parece una cometa que se la lleva un viento de otoño, ¿no? Que se lo lleve el viento y con ese viento también a todos nosotros, desgraciadamente. Vamos a terminar como la tormenta de Huánuco. Sí, que pasamos las imágenes hace un momento. Gracias, Pati del Río, por acompañarnos esta noche. Gracias por todos tus comentarios. A Patricia del Río la podemos escuchar y ver todos los días en el portal Sudaca con sus entrevistas. Gracias, Pati. Bien, vamos ahora a trocar.